de guerra en guerra y que vamos directos al vacío. Con vuestro permiso. La economía global atraviesa una etapa de transformación profunda marcada por la interacción de dos focos de inestabilidad geopolítica de gran magnitud. Por un lado, la guerra derivada de la invasión rusa de Ucrania y la creciente confrontación en torno a Irán en Oriente Próximo. Lejos de tratarse de una crisis independiente, ambos conflictos se entrelazan en sus efectos económicos, generando un entorno caracterizado por tensiones persistentes en los mercados energéticos, presiones inflacionarias sostenidas y una progresiva fragmentación del sistema económico internacional. En este contexto, Europa emerge como una de las regiones más expuestas, debido tanto a su estructura productiva como a su dependencia histórica de suministros externos. Desde una perspectiva macroeconómica, el impacto combinado de estos conflictos puede extenderse como un shock o puede entenderse como un shock de oferta negativo a gran escala. La guerra en Ucrania alteró de forma abrupta los flujos comerciales de materias primas esenciales, particularmente en los mercados de gas natural, petróleo y productos agrícolas. Rusia y Ucrania desempeñaban un papel central en la exportación de cereales, fertilizantes y energía. Por lo que la disrupción de estas cadenas generó un encarecimiento inmediato de los precios internacionales. A este fenómeno se suma ahora la incertidumbre de Oriente Próximo, donde la implicación de Irán introduce un riesgo sistémico adicional sobre el suministro energético global, especialmente por su posición estratégica en el Golfo Pérsico y su influencia indirecta sobre rutas críticas como el Estrecho de Hormuz. El resultado más visible de esta dinámica ha sido la persistencia de la inflación a nivel global. A diferencia de episodios inflacionarios anteriores impulsados por la demanda, el actual escenario presenta una naturaleza estructural más compleja, en la que los costes de producción aumentan de manera sostenida debido al encarecimiento de la energía y de los insumos básicos. Este fenómeno afecta transversalmente a todos los sectores, desde la industria pesada hasta el transporte y la alimentación, generando una pérdida de poder adquisitivo en los hogares y reduciendo los márgenes empresariales. En paralelo, los bancos centrales, entre ellos el Banco Central Europeo, se enfrentan a un dilema particularmente delicado. Endurecer la política monetaria para contener la inflación implica, al mismo tiempo, frenar la actividad económica en un contexto ya debilitado. En el caso europeo, las consecuencias adquieren una intensidad mayor debido a factores estructurales específicos durante décadas. Europa construyó parte de su competitividad sobre la base de un acceso relativo barato y estable a la energía, especialmente el gas procedente de Rusia, el gas licuado. La ruptura de esta relación obligó a una rápida reconfiguración del modelo energético, incrementando la dependencia del gas natural licuado importado de otros mercados, generalmente a un coste más elevado y sujeto a mayor volatilidad. Este cambio no solo ha incrementado los precios energéticos, sino que también ha expuesto a la economía europea a las fluctuaciones del mercado global, implicando el impacto de cualquier nueva perturbación, como la deriva de la tensión con Irán. La industria europea ha sido uno de los sectores más afectados por este entorno. Las actividades intensivas de energía como la química, la metalurgia o la producción de materiales básicos ha visto deteriorarse su competitividad frente a regiones con costes energéticos más bajos como Estados Unidos o algunas economías asiáticas. En consecuencia, se observa una tendencia creciente hacia la relocalización de inversiones industriales fuera del continente europeo, lo que plantea riesgos a medio y largo plazo para el empleo, la innovación y la base productiva.
En este proceso se ve agravado por el aumento de costes logísticos y la incertidumbre en las cadenas de suministros globales, que han dejado de operar bajo los principios de eficiencia y previsibilidad que caracterizaron la globalización de las últimas décadas. En paralelo, los efectos sobre los hogares europeos son igualmente significativos. El encarecimiento de la energía se traslada directamente al coste de la vida, afectando tanto a la factura eléctrica como al precio de los carburantes y, de manera indirecta, al conjunto de bienes y servicios. La inflación en alimentos, impulsada inicialmente por la disrupción en Ucrania, se ve reforzada por el incremento de los costes de transportes y producción asociados al encarecimiento del petróleo. Como consecuencia, los salarios reales tienden a estancarse o incluso a disminuir, reduciendo el consumo privado, que constituye uno de los principales motores del crecimiento económico europeo. La escalada con Irán añade una capa adicional de complejidad al escenario energético global, a diferencia del conflicto en Ucrania, cuyo impacto se concentró inicialmente en el gas natural y en determinados productos agrícolas. La situación en Oriente Próximo afecta directamente al mercado del petróleo, que sigue siendo la principal fuente de energía a nivel mundial. La mera posibilidad de interrupciones en el tráfico marítimo en el Golfo Pérsico es suficiente para generar aumentos significativos en los precios, debido a la sensibilidad del mercado ante cualquier riesgo de escasez. Este efecto se transmite rápidamente a toda la economía global, elevando los costes de transporte, producción y distribución y reforzando las presiones inflacionarias existentes. Más allá de los efectos coyunturales, ambos conflictos están acelerando transformaciones estructurales en la economía global. Importante. Ambos conflictos están propiciando transformaciones estructurales en la economía global. Uno de los cambios más relevantes es la creciente fragmentación del sistema económico internacional, con una tendencia hacia la formación de bloques geopolíticos y comerciales más definidos. Este proceso implica una menor integración global, un aumento del proteccionismo y una reconfiguración de las cadenas de suministros en función de criterios de seguridad y resiliencia más que de eficacia. En este nuevo entorno, conceptos como autonomía estratégica o soberanía energética adquieren un papel central en la agenda política europea. Repito, autonomía estratégica y soberanía energética. Al mismo tiempo se observa un aumento significativo del gasto en defensa y seguridad. Atentos. Lo que introduce nuevas dinámicas en la asignación de recursos públicos. Es decir, que las armas las pagamos nosotros, mientras nos quedamos sin carburante. Si bien este incremento puede estimular ciertos sectores industriales, también planea desafíos en términos de sostenibilidad fiscal, especialmente en países con elevados niveles de deuda, como es el caso de España. La combinación de mayores tipos de interés, crecimiento débil y aumento del gasto público configura un escenario fiscal complejo para muchas economías europeas, lo que es la nuestra. En definitiva, la interacción entre la guerra de Ucrania y la tensión con Irán está configurando un nuevo paradigma económico caracterizado por mayor incertidumbre, costes más elevados y menor dinamismo global. Europa, en particular, se encuentra en una posición especialmente delicada, prácticamente el cerco a Numancia, obligada a redefinir su modelo económico en un contexto menos favorable que el de las décadas anteriores. La capacidad del continente para adaptarse a este nuevo entorno dependerá en gran medida de su éxito en la diversificación energética, la modernización de su base industrial y la consolidación de una estrategia común frente a los desafíos geopolíticos emergentes. Vamos directos al vacío. La posibilidad de un conflicto abierto en torno a Irán actúe como un cisne negro en la economía global no es una hipótesis meramente teórica. Repito, la posibilidad de que un conflicto abierto
en torno a Irán actúe como un cisne negro en la economía global no es una hipótesis meramente teórica, sino un escenario que los mercados financieros y los organismos internacionales contemplan con creciente atención. Estamos ante el principio del fin en el abismo. El concepto de cisne negro, popularizado por Nassim Nicholas Taleb, hace referencia a eventos altamente improbables pero de enorme impacto, capaces de alterar de forma abrupta las expectativas, los precios y las estructuras económicas existentes. En el contexto actual, una escalada súbita en Irán reúne muchos de los elementos necesarios para desencadenar este tipo de disrupción sistémica. A diferencia de otras crisis geopolíticas más contenidas, Irán ocupa una posición singular en la arquitectura energética global. Su localización en el Golfo Pérsico y su proximidad al estrecho de Hormuz los sitúan en el centro de uno de los principales nodos logísticos del planeta, por el que transita una proporción muy significativa del petróleo mundial. Este factor convierte cualquier alteración en la región en un detonante inmediato de volatilidad en los mercados energéticos. En un escenario de escalada militar, insisto, incluso sin un cierre efectivo del estrecho, la mera percepción de riesgo podría desencadenar un aumento súbito del precio del crudo, y nos consta, amplificando por la especulación financiera y por la relajación preventiva de los agentes económicos. El carácter de cisne negro radica precisamente en la velocidad y la magnitud de estos efectos. Los mercados financieros modernos operan sobre la base de expectativas relativamente estables y de modelos de riesgo que, en muchos casos, subestiman la probabilidad de eventos extremos, como por ejemplo el conflicto de Irán. Una disrupción en el suministro energético global provocaría un reajuste inmediato de estas expectativas, generando movimientos bruscos en los precios de activos clave. Y nos consta, el petróleo podría experimentar subidas abruptas, y ya hemos cruzado los $100 el barril, arrastrando consigo a otros mercados de materias primas, mientras que las bolsas reaccionarían con caídas generalizadas ante el aumento de la incertidumbre y la perspectiva de una desaceleración económica global. El impacto no se limitaría al ámbito financiero, sino que se trasladaría rápidamente a la economía real, vuestros bolsillos. El encarecimiento del petróleo actúa como un impuesto indirecto sobre la actividad económica, elevando los costes de producción y reduciendo la renta disponible de los consumidores, los beneficios. Sectores como el transporte, la industria manufacturera y la logística serían los primeros en absorber este shock, este impacto, pero sus efectos se extenderían de forma transversal y a toda la economía. En cuestión de semanas, los precios de bienes y servicios podrían ajustarse al alza, reactivando presiones inflacionarias, incluso en economías que comenzaban a estabilizarse tras crisis anteriores, de la inflación a la estanflación. Uno de los elementos más críticos de este escenario es la reacción de las políticas económicas. Instituciones como el Banco Central Europeo o la Reserva Federal de Estados Unidos se enfrentarían a un dilema particularmente complejo. Por un lado, como digo, el aumento de la inflación exigiría una respuesta restrictiva para evitar un desanclaje de las expectativas. Por otro, el impacto negativo sobre el crecimiento aconsejaría una postura más acomodaticia. Esta tensión podría derivar en errores de política económica y en respuestas insuficientes, amplificando la inestabilidad del sistema. Europa en particular sería especialmente vulnerable a un shock económico de estas características, un cisne negro. Su elevada dependencia de las importaciones energéticas y su exposición a los mercados internacionales la convierte en una de las regiones más sensibles a cualquier perturbación en el precio del petróleo, y los españoles somos campeones.
En un escenario de escalada con Irán, el continente podría enfrentarse a un aumento inmediato de los costes energéticos, con consecuencias directas sobre su competitividad industrial y sobre el poder adquisitivo de los hogares, vuestros bolsillos. La experiencia reciente ha demostrado que estos shocks pueden trasladarse rápidamente al tejido económico, y lo apreciamos, generando efectos persistentes que van más allá de la fase inicial de la crisis. El carácter abrupto de un cisne negro implica también una disrupción en los flujos comerciales y financieros. Las rutas marítimas podrían verse alteradas. Los costes del seguro de transporte aumentarían significativamente, y está pasando. Y muchas empresas optarían por suspender o retrasar operaciones ante la incertidumbre. En los mercados financieros, la aversión al riesgo se traduciría en salidas de capital de economía emergente. Atentos, ahora mismo estamos apreciando una fuga de capital de Estados Unidos hacia Asia. Y refugios endurecidos de las condiciones de financiación a nivel global. Vamos a repetir esta última frase. En los mercados financieros, la aversión al riesgo se traduciría en salidas de capital de economías emergentes, apreciación de activos de refugio y un endurecimiento de las condiciones de financiación a nivel global. De hecho, ahora mismo, desde una óptica global, es mejor financiarse, endeudarse en yuanes que en dólares. Este fenómeno podría desencadenar crisis de liquidez en determinados segmentos del mercado, especialmente en aquellos más apalancados o dependientes de financiación externa. Otro aspecto relevante en el efecto psicológico sobre los agentes económicos, los cisnes negros no solo afectan a variables objetivas, sino que también a la percepción del riesgo y a la confianza, importantes para un modelo tanto económico como social. Consumidores y empresas tienden a adoptar comportamientos más conservadores en entornos de alta incertidumbre, reduciendo el consumo y la inversión. Me disculpan. Este cambio en las expectativas puede amplificar el impacto inicial del shock, generando un círculo vicioso de contradicción económica y de deterioro de confianza. A medio plazo, un evento de estas características podría acelerar tendencias estructurales ya presentes en la economía global. La búsqueda de seguridad energética se intensificaría, impulsando inversiones en fuentes alternativas y en infraestructuras estratégicas. Al mismo tiempo, la fragmentación del sistema económico internacional podría profundizarse, con un aumento de las tensiones comerciales y una mayor regionalización de las cadenas de suministros. Estos cambios, si bien pueden contribuir a una mayor resiliencia en largo plazo, implican también una pérdida de eficiencia y un aumento de los costes globales. En última instancia, el riesgo de que un conflicto en torno a Irán actúe como un cisne negro reside en su capacidad para desencadenar una reacción en cadena que trascienda el ámbito regional y afecte al conjunto del sistema económico global, y lo percibimos. No se trata únicamente de un problema energético o geopolítico, sino de una posible ruptura abrupta de los equilibrios sobre los que sustenta la economía global. En un entorno ya marcado por la incertidumbre y por las tensiones acumuladas de crisis anteriores, un evento de esta naturaleza podría redefinir las condiciones económicas globales durante años, décadas, obligando a gobiernos, empresas y ciudadanos a adaptarse a una nueva realidad más volátil, costosa y fragmentada. Prácticamente un tiempo de rojos, hambre y piojos. Se nos funden los plomos. Los conflictos armados contemporáneos han dejado de limitarse, para rubricar, al dominio físico, para extenderse de manera decisiva al ámbito digital, hasta el punto de que hoy resulta plausible plantear un escenario en el que las guerras regionales puedan desencadenar en interrupciones significativas, incluso sistémicas,
en las comunicaciones globales y en el funcionamiento de Internet. La evolución de la guerra en Ucrania tras la invasión rusa del país y la creciente tensión en torno a Irán han puesto de manifiesto que las infraestructuras digitales se han convertido en activos estratégicos de primer orden, tanto en los recursos energéticos como en las rutas comerciales. Internet a menudo es percibido como una red descentralizada y resiliente. Depende, en realidad, de una infraestructura física altamente concentrada y vulnerable. Cables submarinos, centros de datos, estaciones de aterrizaje y nodos de intercambio constituyen los pilares materiales de la conectividad global. Una parte sustancial del tráfico mundial de datos circula a través de cables submarinos que recorren rutas específicas, muchas de ellas cercanas a zonas geopolíticamente sensibles como el Mediterráneo Oriental, el Golfo Pérsico y el Mar Rojo. En este contexto, un conflicto armado en regiones estratégicas podría afectar directa o indirectamente a estos sistemas, ya sea mediante daños físicos, sabotaje o interrupciones operativas derivadas de la inseguridad, y ya ha pasado. El riesgo no es meramente hipotético. En escenarios de escalada militar, los cables submarinos pueden convertirse en objetivos tácticos y en daños colaterales. La interrupción de uno o varios de estos cables no implica necesariamente el colapso total de Internet, pero sí puede provocar una degradación significativa del servicio, con aumento de latencia, pérdida de capacidad y desconexiones parciales entre regiones. Si estos incidentes se produjeran de forma simultánea en varios puntos críticos, el efecto acumulativo podría aproximarse a una disrupción global, especialmente en regiones con mayor redundancia de infraestructuras, como somos los europeos. A esta vulnerabilidad física se suma la dimensión cibernética del conflicto. Estados y actores no estatales han desarrollado capacidades avanzadas de ciberataque, que pueden dirigirse contra infraestructuras críticas, incluyendo proveedores de servicio de Internet, sistemas de telecomunicaciones y plataformas digitales. Durante los últimos años, organizaciones como la OTAN han advertido de la creciente sofisticación de estos ataques, y estamos advertidos, que puede combinarse con operaciones militares convencionales en lo que se conoce como una guerra híbrida, y estamos. En un escenario de confrontación abierta, los ciberataques podrían dirigirse a desestabilizar redes de comunicación, inutilizar servicios esenciales o generar caos informativo. Y vamos directos al grano. Un elemento específicamente crítico en este contexto es el sistema de resolución de nombres de dominios, DNS, que actúa como una especie de directorio de Internet. Aunque este sistema está distribuido, su funcionamiento depende de una serie de servidores raíz, matriz, de una arquitectura coordinada a nivel global. Un ataque dirigido a una fragmentación deliberada de este sistema podría dificultar el acceso a sitios web y servicios digitales, incluso si la infraestructura física permaneciera intacta. De hecho, algunos analistas contemplan la posibilidad de una balcanización de Internet en la que diferentes bloques geopolíticos operen redes parcialmente desconectadas o incompatibles entre sí, y es el caso de la Federación Rusa. La materialización del espacio también introduce riesgos adicionales. Los satélites desempeñan un papel cada vez más relevante en las comunicaciones globales, especialmente en regiones donde la infraestructura terrestre es limitada, por ejemplo, el continente africano. Sistemas como Starlink han demostrado su utilidad en contextos de guerra Ucrania o la primavera de color de Irán, proporcionando conectividad en zonas afectadas por conflictos. Sin embargo, esta dependencia creciente de los sistemas espaciales los convierte en objetivos potenciales. La destrucción o interferencia de satélites mediante armas satelitales o técnicas de guerra electrónica podrían afectar no solo a las comunicaciones militares, sino también a servicios civiles, desde la navegación hasta la conectividad a Internet.
Otro factor a considerar es la posibilidad de interrupciones deliberadas por parte de los propios estados. Atentos. En situaciones de conflicto, algunos gobiernos pueden optar por restringir o bloquear el acceso a Internet dentro de sus fronteras como medida de control informativa y de seguridad. Si estas prácticas se extendieran a gran escala, especialmente en economías relevantes o en nodos claves de la red global, el resultado podría ser una fragmentación significativa del ecosistema digital. Este fenómeno ya se ha observado en conflictos recientes, donde la conectividad se ha utilizado tanto como herramienta estratégica como instrumento de presión política. Las consecuencias económicas de una disrupción global de Internet serían profundas e inmediatas. La economía digital constituye hoy una parte esencial del sistema productivo mundial, desde el comercio electrónico hasta los servicios financieros, la logística o la gestión de cadenas de suministros. Una interrupción prolongada de las comunicaciones afectaría a la operativa de empresas, mercados y administraciones públicas, generando pérdidas económicas masivas, el caos y dificultando la cooperación de la actividad básica. Serían particularmente vulnerables con riesgos. Repito, los mercados financieros serían altamente dependientes de la conectividad en tiempo real y serían particularmente vulnerables, con riesgos de volatilidad extrema en fallos en la ejecución de transacciones. Además, la pérdida de conectividad tendría implicaciones sociales y políticas significativas. En un mundo interconectado, el acceso a la información y a los canales de comunicación es fundamental para el funcionamiento de las sociedades. Su interrupción podría generar desinformación, pánico y una pérdida de confianza en las instituciones. En contextos de crisis, esta dimensión puede amplificar los efectos de conflicto, dificultando la gestión de la situación y aumentando la inestabilidad. A medio y largo plazo, la materialización de un escenario de este tipo podría acelerar la transformación del propio Internet. La búsqueda de mayor resiliencia podría impulsar inversiones en infraestructuras redundantes, tecnologías descentralizadas y sistemas de comunicación alternativos. Sin embargo, también existe el riesgo de una mayor fragmentación, con la consolidación de redes nacionales o regionales menos interconectadas. Este proceso, aunque podría aumentar la seguridad en determinados contextos, implicaría una pérdida de eficiencia y de los beneficios asociados a una red global abierta. Para resumir, en definitiva, los escenarios de una guerra actuales han ampliado el campo de batalla al dominio digital y económico, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras que sustentan la conectividad global. La posibilidad de interrupciones significativas en Internet ya no puede descartarse como un evento remoto, nos están avisando, sino que debe considerarse como un riesgo real en un entorno geopolítico cada vez más inestable, y lo estamos. La magnitud de sus consecuencias convierte este escenario en uno de los desafíos más críticos para la economía y la sociedad del siglo XXI, obligando a replantear tanto la seguridad de las infraestructuras digitales económicas como la gobernanza de la red a escala global y nuestros mercados. Mi nombre es José Antonio Salinas Grabulosa. Esta es mi crónica de hoy, que tenéis disponible en nuestro perfil en Patreon. Os agradezco muchísimo la atención, la interacción. Recordar que generamos copia de seguridad que publicamos aquí en nuestro perfil en TikTok, también en nuestro canal en YouTube, @culto.oficial, que podéis contribuir a nuestro movimiento, pues participando en nuestro perfil en Patreon, o tenéis la opción de hacer un pequeño donativo a través de nuestro canal en PayPal, metaverso@gmail.com. Y por mi parte, hemos cumplido por hoy. Vamos a repasar si tenemos alguna duda, alguna sugerencia. Minuto 30. He batido récords hoy, el señor Lucas está muy activo, por lo que estoy apreciando. Lucas me dice que vamos a empezar desde el principio, porque veo que vienes... A mí esto me aburre, paso de escucharlo. Hostia, la señorita Ana, atentos, esperen,
Os voy a mostrar. Dice que la señorita Ana dice que esto le aburre. Os voy a mostrar quién es la señorita Ana. Espera, prestad atención. Prestad atención. Para haceros una idea. De qué tipo de perfil pretende gobernar nuestras vidas. Os voy a mostrar una captura que he realizado y que ahora mismo pues tenemos nuestro equipo jurídico pues depositando esta información a la unidad digital de la Guardia Civil. Porque esta señorita, como corresponde, va a ser denunciada. Atentos a lo que me dice la señorita Ana en nuestra última intervención. Dice exactamente, cito, usted está loco. Yo le deseo la muerte. Y yo le digo que una mierda. Prestad atención. Como digo, ya hemos recopilado esta información y esta señorita, la señorita Ana, ya está en la mesa de la unidad digital de la Guardia Civil. Porque esta señorita que ahora dice que se aburre, esta señorita llega a decir, un cristiano vivo es un cristiano muerto. Llega a decir. Esta señorita dice que estoy loco. Esta señorita dice que me desea la muerte. ¿Ven? Aquí la tenemos. ¿Veis? Y esta señorita vuelve a aparecer ahora ante, yo creo que ante una magistral exposición y análisis de geopolítica para decirnos que se aburre. Bueno, pues vas a dejar de aburrirte porque te vamos a entretener un ratito, señorita Ana. A su servicio. Y además tenemos su apellido. Perfecto. Lo digo porque desearle la muerte a alguien, pues es un delito. Os informo. Si les aburre, no entre al canal. Bueno, tampoco merece la pena tal, pero es para informaros, que aquí la persona que incumpla con la ley, la persona que viole nuestros derechos, pues será denunciado. Van a decir que Irán utilizó armas. A ver, interesante esto. Agenda 2030, ¿para qué? Van a decir que Irán utilizó armas biológicas para la nueva pandemia. Bueno, veremos. No sé si hace falta una nueva pandemia porque tengo la sensación que ya estamos enfermos. Vamos a repasar. Mira, me lo ha vuelto a publicar. Mira, me lo vuelve a publicar. Cristiano bueno, cristiano muerto. Atentos. Voy a hacer otra captura de la pantalla. Vamos a hacer otra captura de la pantalla. ¿Dónde lo tengo esto? Cristiano muerto. Vamos para atrás. Perfecto. Aquí tengo. Vamos a copiar esto. ¡Pum! Y directos a la unidad digital de la Guardia Civil. Como podéis apreciar, estas personas pretenden gobernar nuestras vidas. Personas que nos desean la muerte. Con vuestro permiso, copiamos aquí, vamos a publicar, vamos a hacer público. Bueno, me da igual, si es mora, judía, si es, no sé, hombre, mujer, me da igual. Lo que sí sé que ha cometido un delito y que ahora mismo está denunciada a la unidad digital de la Guardia Civil. Y esta persona va a tener que pagar, bueno, pues la responsabilidad que conlleva el cometer este tipo de delitos. Venga, esperen, que hemos hecho una captura de pantalla. Vamos a volcar aquí nuestro disco duro. Un cristiano bueno, me lo dice en 2 ocasiones, En 2 ocasiones. Un cristiano bueno es un cristiano muerto. Esto me lo ha dicho en 2 ocasiones. Bueno, pues como digo, aquí quien comete un delito, pues lo va a tener que pagar. Perfecto. Y me disculpan, el tener que... Es una pena que por culpa de una persona, porque ahora somos unos cuantos, somos 42, pues me disculpan que por culpa de... Bueno, no alcanza el grado de persona, por este tipo de no sé cómo calificarlos, ¿no? No sé, desearle la muerte a alguien, pues a mí me parece pues bastante siniestro, ¿no? Yo creo que es una persona que necesita atención sanitaria. Pero de momento, como han cometido un delito, la vamos a denunciar, no os preocupéis, y esperamos que la justicia española pues dicte una sentencia. Me disculpan el tener que ocupar vuestro tiempo de vida en cuestiones tan oscuras y siniestras, pero como podéis apreciar, esto es la constante durante 11 años.
La verdadera pandemia comenzó en Vietnam y se llama disruptores endocrinos TSDD dioxinas. Bueno, no lo sé. Sinceramente. No lo sé, hijo. Lo que sí sé es que estoy rodeado de enfermos. Esto sí lo sé. Desafortunadamente. Entonces, incluso hay enfermos que utilizan la información para, a partir de la estructura del supremacismo, pretender aparentar que es más inteligente que el resto. Esto también pasa. Hay enfermos, lo que se conocen como conspiracionistas. ¿De acuerdo? Hay personas que interpretan que porque conocen según qué tipo de información, bueno, son superiores o el resto son borrego matrix, ¿no? Somos todos aquí. En este punto todos convergen, ¿eh? Las criaturas de la modernidad, ya sean comunistas, fascistas, conspiracionistas, woke, como lo queramos denominar. Las criaturas de la modernidad en este punto convergen. Son todos igual de enfermos y de malignos. Nosotros no hacemos distinciones, somos cristianos. Entonces, aquí quien comete un delito lo paga. Es muy sencillo. Lo está investigando, dice usted, ¿no? Agenda 2030. Perfecto. Pero que comparte usted su conocimiento, ¿no? Pero voy a retroceder por si se me ha quedado algún mensaje. Pero es que es muy curioso, ¿eh? Porque ha aparecido en la anterior intervención, ha aparecido, y en esta también. O sea, además, una vez, para haceros una idea, ¿eh? Para haceros una idea, una vez tuve que llevarme un juzgado, un particular que me estuvo acosando de muerte, además, ¿eh? Con 63 perfiles distintos. Con 63 perfiles aquí en TikTok. Un tal Califa Rojo. Cuidado con este, si os encontráis este personaje. Porque además luego me informaron en la Guardia Civil que, bueno, pues había estado en prisión por un delito de abuso sexual a un menor. Una persona que había estado en la cárcel por abusar sexualmente de un menor. Me estuvo acosando durante prácticamente 1 año y medio, ¿eh? Pero de película de terror. De película de terror. De que te enviaba mensajes al teléfono por todas partes. Un tal Califa Rojo. Y al final pues me vi obligado a presentar una denuncia. Entonces no es de mi gusto el tener que hacerlo. Pero ¿qué pasa? Cuando cursamos esta primera denuncia, en la Guardia Civil me explicaron algo que pensé, hostia, no me lo había planteado. Dice, está usted obligado a denunciar, me dicen. Porque si esta persona hace esto con usted, ¿qué es lo que puedo hacer con una niña de 16 años? Entonces, cuando cruzamos el hate, ¿no? Lo puedo entender, todos tenemos un mal día, o hay personas que no han tenido la oportunidad y expresan, ¿no?, ese odio, lo puedo entender. Pero una cuestión es expresar el odio, que lo puedo entender, y otra cuestión es cruzar una línea. Entonces, cuando se cruza esa línea, en esta mesa lo que hacemos es, oigan, correo electrónico a la unidad digital de la Guardia Civil, y si ellos interpretan que estamos ante un delito, se cursa la denuncia. Esto es un juicio rápido aquí en el juzgado de Arenys, y normalmente están condenados pues a pagar las costas, un total de, bueno, las sanciones pueden oscilar entre 6.000 a 12.000 euros. Me apetece comprarme un patinete Xiaomi. Shus conoces, ¿no? Así conoces al Califa Rojo. Pues conmigo estuvo con 60 y tantos perfiles, una locura, una auténtica locura. Y te voy a matar y te deseo la muerte. Y ya, claro, cuando cruzan estas líneas, pues dices... Y a mí me da muchísima pereza, porque es que no es santo de mi devoción, no es plato de buen gusto tener que denunciar personas, pero desafortunadamente me he encontrado con esto, ¿no? Con un mundo en donde pues hay muchas personas que están en una situación, yo creo que de insalubre, que estas personas tienen que estar bastante enfermas para plantear lo que plantean, ¿no? Lo que acaba de hacer esta señorita, ¿no? No sé, si te aburre o no te gusta mi trabajo, pues deslizas y te vas. Pues no. Un cristiano bueno, dice, un cristiano bueno es un cristiano muerto. Pues eso es un delito. Eso es una amenaza directa a mi vida.
Entonces, eso es un delito. Y esta persona, pues, captura de pantalla, captura de conversación, unidad digital, y esto es automático prácticamente. Además, la Guardia Civil lo que suele hacer, esto es muy interesante, es primero, observan a esta persona, porque tienen la capacidad, ¿no?, de monitorizar tu actividad en Internet, y normalmente lo que suelen encontrar, en el caso de Califa Rojo, alucinamos en colores. O sea, se pasaba pues 12 horas diarias acosando a todo el mundo. Acosando a todo el mundo. Entonces, esto no se puede permitir, caballeros. Que a mí, insisto, a mí me parece muy bien que discrepemos, ¿no? Y que una persona un día tenga un mal día, yo esto lo percibo, y a mí me pasa, nos pasa a todos, y que algún día tengamos esa necesidad de expresar según qué tipo de odios, ¿de acuerdo? Pero, hostia, cruzar una línea y desearle la muerte a alguien, y con esta insistencia, y 60 y tantos perfiles, y bueno, pues esto se tiene que parar, porque esta persona es un daño para sí mismo y para el resto. Esta persona necesita ayuda, además. Entonces, en el caso de Califa Rojo, pues efectivamente, juicio rápido y una sentencia de 12.000 euros. Nada más. Que nosotros donamos aquí a la protectora de animales. Sí, igual con otros dos más. ¿Ah, sí? ¿Está todavía Califa a la carga? Bueno. Pero conmigo ya no... Por aquí ya no ha vuelto. Sí, exactamente, Paqui, ¿no? Que no están... Son personas insalubres que sufren algún tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, que no te caigo bien, que no te interesa, que te aburres, que no sé qué, bueno, pues te deslizas y ya está, no pasa nada. No pretendo caeros bien, ni caerle bien a todo el mundo. Pero lo que no se puede hacer es amenazar de muerte a un ser humano a través de una red social. Esto no se puede hacer. Y a mí esto me pasa, pues unas 12 veces diarias. ¿De acuerdo? A mí esto me pasa unas 12 veces diarias. 12 personas al día que me amenazan de muerte. Y hay días que te afecta. Hay días que dices, es que da pereza, ¿no? Entonces no voy a permitir que estas personas, su acritud, su indiferencia, además ante la situación que tenemos de frente, ¿no? Porque yo entendería, pues hace unos años, pero después de lo que ha pasado y del trabajo de esta mesa, pues yo creo que no se puede permitir. No podemos permitir que entre nosotros, pues una serie de personas se dediquen a acosar de este modo. Es decir, las redes sociales, el hecho de que tú seas socialista, o tú seas liberticida, o tú seas comunista, o tú seas fascista, o tú seas lo que seas, no te ofrece patente de corso para acosar, para maltratar. Yo ya no soy la misma persona. ¿Comprenden? Estas personas han causado un daño devastador a mi propia psicología. Ahora, si tengo que escribir un libro, ¿cómo lo voy a escribir? ¿Comprenden? Porque son 11 años, y en 11 años la respuesta es bastante salvaje. De personas que además, con intereses encontrados, porque forman parte de la política, de partidos políticos, llámese Podemos, Vox, se acabó la fiesta, socialistas. Entonces, ¿cómo personas con este talante? ¿Vieron ustedes ayer las imágenes en Andalucía de Abascal con un grupo de... todos comunistas, ante un escenario pactado, sabiendo Abascal que va a causar lo que va a causar? Todos comunistas, desde los de Podemos a los de Vox, todos comunistas. Y de pronto una batalla campal en mitad de la calle. ¿Cómo vamos a permitir que nuestra vida, nuestro espacio público esté en manos de primates por civilizar? Que es lo que nos están demostrando. Es lo que nos están demostrando, que están por civilizar. Entonces, ¿cómo una persona que se mueve en esos materiales y en esos términos va a gobernar la vida, no sé, de un catedrático, de un físico, de un señor que instala Pladur, del taxista de Uber, de personas normales que no tenemos esa perturbadora necesidad? Entonces, ¿la política qué es? ¿Un refugio de tullidos mentales? Porque hemos llegado a esta conclusión. Nosotros, la conclusión que tenemos ahora mismo es que primero no podemos hablar ni de políticos ni de políticas.
Pero es que el templo de la política hoy se ha convertido en un refugio de enfermos mentales. Basta escuchar, pues a, no sé, Pablo Iglesias, Javier Milei, Netanyahu, Sánchez o Trump. O sea, personas que son diagnosticables, que son un daño para sí mismo y para el resto. Entonces, ¿cómo vamos a permitir que un espacio que es de todos, ante la naturaleza, la vida, la conciencia, nuestras vidas, estén en manos de personas que muestran en público claros síntomas de una enfermedad, de un trastorno mental que además contagian al resto y acabamos todos aquí? Hombre, esto no se puede permitir. Claro, tenemos que trabajar. Nosotros somos cristianos y combatimos la maldad, es decir, la ignorancia, la enfermedad y lo maligno. Combatimos esto, nada más. Porque si no combatimos esto, nos extinguimos. Tenemos que esforzarnos para dejar de ser ignorantes, para estar lo más salubres posible y para ofrecer lecturas equilibradas. Yo en esta mesa me esfuerzo, a pesar de los golpes que me he llevado y estando enfermo como estoy. No voy por el mundo visitando perfiles deseándole la muerte a nadie. Señores, y estoy ante mis últimos titulares en esta vida. O sea, me queda un año de vida. Entonces, no voy por la vida deseándole la muerte a alguien. Y si a alguien le pasa y lo hace, esa persona está enferma y está cometiendo un delito. Por lo tanto, que actúe un Estado, nada más. Así de sencillo. Desde mi punto de vista ahora mismo, Pablo Iglesias, el señor Pedro Sánchez, el señor Benjamín Netanyahu, el señor Zelensky, Macron, el señor Putin, el señor... la francmasonería, ¿no? La cuestión judía. Bueno, estas personas no están mostrando pues una interpretación equilibrada, son desequilibrados, que sufren trastornos cognitivos graves y que nos están empujando a todos a sufrir pues hambre, miseria, enfermedad y guerra. Entonces esto tenemos que pararlo como sea, al menos en esta mesa nos esforzamos. De piel para adentro mandas tú. La señora Paqui, el señor Comecoco, Lucas, tú no tenéis por qué soportar mi enfermedad, y yo sufro varias y graves, y estoy ante mis últimos suspiros, pero, hostia, puedo entender que un día tengas un mal día, y a mí me ha pasado, ¿no? Porque tengo que trabajar mucho, estoy como estoy, y sufriendo lo que tengo que sufrir, un prisionero político en un espacio democrático. Bueno, yo puedo entender que una persona, cualquiera de vosotros, un día tenga un mal día y me suba el tono. A mí me ha pasado. Pido disculpas, reconozco, después, hostia. Pero otra cuestión es, además de forma organizada, cómo vienen en manada, cómo te revientan las conversaciones y cómo somos una mayoría que estamos tranquilamente hablando de nuestras cosas y de pronto por culpa de estos perfiles, pues estos perfiles deben ser situados aparte, se les tiene que poner el plato aparte y estas personas deben sanar sus heridas. Un Donald Trump es una persona que debe sanar sus heridas y que nosotros no tenemos por qué pagar su trastorno cognitivo. Un señor que aparece en Twitter disfrazado de Jesús de Nazaret, siendo judío, esta persona tiene un problema grave. Entonces, ¿cómo va a gobernar una persona enferma mental un país? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestro programa electoral incluimos, pues no tan solo que sus señorías, todos los políticos de ámbito nacional, una vez al año, del mismo modo que realizamos la ITV en nuestro vehículo. Todos los políticos de ámbito nacional, una vez al año, deberían superar un test psicotécnico y además un test de consumo de sustancias psicoactivas, porque es que además resulta que nos encontramos a un Macron que se le cae el material, a unos WhatsApps entre Ábalos, Sánchez Castejón hablando de farlopa, y la señora Meloni con unas pupilas que parece que está poseída por el diablo. Entonces, ¿cómo vamos a estar en manos de personas que muestran signos insalubres de trastornos mentales, de adicciones? Hombre, nosotros esto figura en nuestro programa electoral, hace 11 años, y lo afirmamos. El responsable público deberá, de forma anual, 2 años, lo que consideremos oportuno, deberá superar un test psicoactivo, psicotécnico y además de consumo de sustancias.
Yo no me estoy drogando. Y usted no tiene por qué soportar el hecho de que yo sea un drogadicto. ¿Por qué tengo que yo soportar pues a un presidente y a un vicepresidente que están hablando abiertamente del consumo de drogas? ¿Por qué tengo que pagar esto? Entonces tenemos que hacer un esfuerzo para combatir la ignorancia, la enfermedad que conlleva muerte. Nada más. Bueno, me tenéis que disculpar, ¿no? Yo creo que la primera parte pues ha merecido la pena, en todo caso quizá corto, pero bueno, es que ha pasado lo que ha pasado, ¿no? Que de pronto aparece esta persona, un cristiano bueno es un cristiano muerto. Bueno, pues esto es un delito y esta persona está enferma. Debe ser situada aparte, se le da de comer aparte y que sane sus heridas y que responda ante la justicia española. Por mi parte, hoy agradeceros y mucho, Paqui, Comecoco, Lucas, Chus, Edu62, Carmen García, Juan Palomares, Olamba82, señor Mengano. Fulano y Mengano, ¿no? S.R.B. se marcha rápido, ¿no? Muchas gracias, María Canales, no faltaría a vosotros. Y meter gente como nosotros, trabajadores, pero con estudios y sepan lo que es que te roben. No lo sé, pero personas, yo creo que la mínima exigencia que tienen que ser personas sanas. Porque aquí lo que se percibe es que estamos ante personas insanas. Es decir, la Epstein Class. Es decir, esto es como que muy, muy insalubre, muy enfermo lo que tenemos sobre la mesa. Pero claro, estas personas nos conducen a una guerra mundial ahora mismo. Entonces, bueno, deberíamos hacer algo para que esto no pase. Si me va a gobernar alguien, como mínimo, pues una persona preparada, formada y sana y equilibrada. Y no un trastornado mental con una secta detrás. Y esto es lo que percibe. Que estamos ante una secta que se dedica a acosar, a amenazar. Pero ¿cómo nos van a gobernar personas que en el día a día, a pie de obra, te están deseando la muerte? Como acaba de pasar en esta intervención, o ha pasado la anterior. Yo al día recibo una media de 12 amenazas de muerte. Ya sea de Vox, de Podemos, de todos. Entonces, ¿cómo estas personas van a gobernar absolutamente nada si ni tan siquiera son capaces de controlarse, de gobernarse a sí mismos, de cruzar esa línea y de cometer delitos graves además? ¿Cómo vamos a permitirlo? Si difieren, bueno, que respondan de una forma civilizada. Y esto no pasa. Yo, en 11 años, no he recibido un solo mensaje civilizado por parte de nadie que forme parte de la partidocracia, es decir, de la francmasonería judía, consecuentemente socialista. Así que desde la mesa de la cristiandad, insisto, Paque, un abrazo muy fuerte, Lucas, Comecoco, Raco, Largo, etcétera, Giorgi, Luis Dávila, Marlamas, Dávila conozco un general, Chema Beni, Juan Manuel Medina, Flores Allison, señor Mengano, os pongo el lazo, toda la luz del mundo. Tendréis esta intervención, copia de seguridad en nuestro perfil en TikTok y también en YouTube. Os podéis apuntar al movimiento a través de nuestro perfil en Patreon y además podéis, bueno, ayudar con una pequeña contribución, el diezmo, perfil en PayPal, mvmetaverso@gmail.com. Y por mi parte, quizá esta tarde, porque hoy hemos redactado un par de artículos, quizá esta tarde, si nos sobra tiempo, pues leemos un tercer artículo y ya tendremos la crónica del día, nos hemos puesto al día. ¿De acuerdo? Insisto, os agradezco la interacción y la paciencia. Detrás del movimiento Victoria, toda la luz del mundo.